A ver, el zoom. Bien, acá está. A ver si se ve. Ahí está. Ese es el que le llaman teorema de Lagrange. Yo estoy tan olvidado de cálculo 1, hace como 20 años que no enseño cálculo 1. Pero creo que es este que le llaman teorema de Lagrange, ¿no? Américo. Sí, que dijiste, exacto, Ahí va. ese mismo. Bien. Que la interpretación es la que dijo recién, creo que, no sé si Alejandro o Américo le dijeron, ¿no? El tema de que existe un punto donde el coeficiente angular, f' de c, en ese punto el coeficiente angular de la tangente, coincide con el coeficiente angular, digamos, de la recta que se forma considerando los puntos A, f de A y B, f de B. Lo voy a leer para todos y después hago en la otra computadora, el pizarroncito, ahí la interpretación esta para que lo visualicen. ¿Ah? Entonces dice, teorema del valor medio para derivadas o de Lagrange. Creo que la mayoría dice de Lagrange. El cálculo yo no me acordaba, en el apóstol, perdón, no me acordaba que no le ponía el nombre. No, pensé que lo podía traer antes o algo. No debe ser de Lagrange entonces. Si apóstol lo repuso. Bueno. Dice, si f es una función continua en todo el intervalo cerrado AB, continua en el cerrado y derivable en el abierto, que tiene derivada en cada punto del intervalo abierto AB, ¿ah? Existe por lo menos un punto C interior al intervalo abierto, de tal manera que f de B menos f de A sobre B menos A es igual a f' de C. ¿Ah? Bueno, entonces acá compartir un pizarroncito. Para, ¿eso que estás explicando es Roche o Lagrange? Lagrange. Porque después en la demostración decía para aplicar el teorema de Roche. Claro, para la Porque Roche es demostración cuando la usa. pendiente te da 0. Para la demostración de Lagrange usás el teorema de Rolle. Claro. Ah, está. Bien, bien. Exactamente. Exactamente. ¿Está? Bien. Buena la pregunta. O sea, se puede mostrar Lagrange como corolario de Rolle. ¿Ah? Bueno, bien. A ver, vuelvo a esto. Y entonces lo que decía, esto es que si tenemos un gráfico, ¿ah? Tenemos un intervalo AB cerrado, la función tiene que ser continua en el cerrado, por acá va a estar f de A, y por acá f de B. Entonces este es el punto A, f de A, y este es el punto B, f de B. ¿Está? La función tiene que ser continua en todo el intervalo cerrado a f de A hasta b, f de B. No me quedó muy lindo, vamos de vuelta porque no me quedó una función. ¿Ok? Y lo que te dice es, mira esta recta, la recta que une, que debiera ser una recta, me quedó fea, pero no importa, la recta que une a f de A con f. Bueno, esta recta tiene coeficiente angular f de B menos f de A sobre B menos A. Y lo que te está diciendo es que sí o sí en las condiciones de Lagrange existe un punto C en algún lado, de tal manera que la recta tangente a la curva es paralela a esa verde. ¿Ah? Entonces, si uno va trazando, lo voy a trazar en amarillito, paralelas. Uno va trazando paralelas a la verde para arriba o para abajo, para arriba o para abajo. En algún momento, y ahora la trazo en rojo, encontrás una que queda, vamos a emitir a Carlos Rodríguez, que queda, si tuviera buen pulso, que queda ahí, ¿no? Tangente
y que es paralela a la verde. Ese es un punto C. Ojo, acá hay un punto C, pero hay otro, ¿no es verdad? Que podrían haber encontrado otro más a la derecha. Acá hay un C1 y podrían haber encontrado un C2 más a la derecha. Gráficamente aparecen dos. Lo que te asegura el teorema es que existe uno. Lo que te asegura el teorema es que existe uno. Entonces le ponemos un título, Lagrange. Más allá que en la nota del apóstol no le ponga nota, ¿está? Le ponemos Lagrange. Con esto te contesté teóricamente, Alejandra, pero vos querías ir a algún ejercicio, ¿no, verdad? Sí. Bien, vamos a algún ejercicio. Ahí están los ejercicios, a ver, de Lagrange, por ahí. Porque calculamos la pendiente, pero como que después que tenemos la pendiente, ¿cómo seguir? Ahí es donde está un poco la tranca, digamos. Bueno, ¿alguna preferencia o agarramos cualquiera? No, cualquiera. El más parecido al sábado, profe. El 2, el 2. El Bueno, 2, dijo Andreina, dale. dale, vamos a agarrar el 2. El 2. No, el parcial de sábado está salado. Américo, está salado ese parcial, ¿eh? Sí, lo estoy pasando ahora, lo estoy complicando un poquito más. Sí, ponele más duro, ponele más duro. Según la pregunta que hacen, viste, lo voy complicando. Eso, muy Pero bien. Américo, no preguntamos más tan nada. difícil. No, Ya no no pregunto. entendí la Práctico última uno. clase. No, Américo, se me eso era acabaron más las dudas. parecido al concepto de inteligencia artificial. Está muy bien. Menos alma vida, ¿no? Vas aprendiendo con las preguntas y vas modificando el producto de tal manera de complejizarlo. Muy bien, eso es inteligencia Correcto, artificial. claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver si en esta pantalla puedo ver la letra que se me... Uso 2 pizarrones, 2 computadoras para eso y ahora no me deja verlo. Mi opción, exit full screen, ahí está. Bueno, voy a tomar el segundo, por ejemplo, que dice así. Práctico 10. Ejercicio 20. Oh, se fue todo. Le saqué la adminícula abajo. Bueno. Práctico 10. Ejercicio 20. Y nos vamos al 2. Al ítem 2. Que pidió Andreina, que dice si f de x es igual a x por logaritmo de x en 1e. Bueno, y entonces tenemos que hacer, primero que nada, esta función nos pregunta si es continua en 1e. Punto 1. En 1e. Entonces escucho un poquitito para no contestar todo yo. ¿Qué me dicen? Profe, ese log es con LN, creo. A ver. No, el ejercicio dice log. No, es log. Sí, Sí, dice es log, pero es con LN, tipo, es como que está mal la anotación. Después en las soluciones, tipo. En la solución mal, es sí. neperiano, sí. Ah, Si no te iba a dar la solución. claro, porque es en base E, No. capaz, sí. Con razón estaba tan complicado. Ya. Ahora sí, Para capaz que- me da. Para que ya mismo me lo anoto para cambiar la letra. Pasa un par de veces en los próximos ejercicios. Ok, cambiar la letra. Está. Logaritmo neperiano lo vamos a anotar así, LN. Y log, en general, lo que quiere decir es logaritmo, cuando está log solito, el logaritmo en base 10. Y después, muchas veces, ponemos logaritmo, no sé, en base 2 o logaritmo en base 3 o lo que fuera. ¿Ah? Ahí, si va el neperiano, yo le creo a Dalia totalmente y lo voy a corregir. Y hagámoslo usando el neperiano. ¿Les parece?
Y bueno, igual no cambia mucho, supongo yo, digamos. Más allá de que la solución debe estar escrita para el neperiano. Lo Bueno, decía porque por lo de L, viste, que dice ahí en el intervalo. claro, probablemente esté pensado para el neperiano. Sí, gracias. Bueno, ¿es continua en 1E, sí o no? La X no tiene problema. ¿Quién puede tener problema? El logaritmo. El logaritmo, exactamente. Y y el logaritmo, digamos, ¿dónde tiene problema? A ver, ¿en qué momento tiene problema? ¿O cuándo no existe? De 0. Cuando X vale 0. Sí, ¿y qué más? Y negativo. Negativo. O sea que el dominio de definición de f de x, el dominio de f de x es 0 abierto, 0 más infinito. Y donde existe es continua, porque bueno, ya sabemos que el logaritmo es continuo, donde existe es continuo, y x es un polinomio, donde existe es continuo, entonces donde existe es continuo. Entonces, f es continua porque es producto en 0 más infinito, porque es producto, digo, lo anoto todo porque me supongo que estoy haciendo un parcial y yo quiero que registren la forma de justificar, ¿no? ¿Verdad? No es por aburrido, es simplemente porque estoy de alguna manera pensando que ustedes simulen después esta forma a la hora de escribir. F continua es 0 más infinito porque es producto de funciones continuas en el intervalo 0 más infinito. Bueno, entonces ya hemos garantizado que es continua en el 1E, porque el 1E cerrado está incluido en el 0 más infinito. Se terminó entonces la primera parte del teorema de Lagrange. Nos vamos a la parte 2, que nos pedía derivable en el intervalo abierto 1E. Derivable en 1E. Y bueno, nosotros sabemos derivar estas dos funciones y sabemos el producto. ¿Cómo se deriva en este caso? No solamente sabemos que es derivable, sino que sabemos calcular la derivada. F' de x, en este caso, ese F', cuando es un producto de dos funciones, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más La F de derivada X del segundo por por G'. la primera. ahí va, más el primero por la derivada del segundo, ahí está. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo de x? El 1 sobre el logaritmo neperiano. neperiano de X. Sí, ¿cuál es la derivada? 1 sobre x, perfecto. 1 sobre X. 1 sobre X. Ahí está. ¿Y dónde estamos trabajando nosotros? En el intervalo 1, en ese intervalo no hay ningún problema de definición, no hay ningún problema de derivación, en el intervalo 1E abierto, ¿no verdad? Y lo vamos a justificar también. En 1E, x y logaritmo neperiano de x son derivables, entonces f de x es derivable. ¿Está? Y además, ya calculamos, lo voy a recuadrar en amarillo, la derivada. Profe, te hago una pregunta Adelante, sí, ahorita sí. nomás. ¿Por qué el intervalo abierto de 1E cuando el ejercicio te dice que es Sí, cerrado? decía continuo en el cerrado y derivable en el abierto, ¿se acuerdan? Es la definición. Es lo que Definición. Es la definición después de de la definición. granja. las hipótesis de Lagrange, no la definición, las hipótesis de Lagrange son, te pide continuo en el cerrado, derivable en el abierto, ¿sí? Ahí va, está. Me Bueno, faltaba tener más clara la definición. y con esas condiciones paso a un siguiente pizarrón. Bueno, vamos a calcular cuánto vale f de b menos f de a sobre b menos a, que es vendría a ser el coeficiente angular, ahora me perdió la explicación que di hace un rato, de la recta que pasa por f de a y bf de b. ¿Ah? Entonces, calculemos. F de e menos f de 1 sobre e menos 1.
Estoy calculando ¿qué está calculando, profe? F de B menos F de A sobre B menos A. ¿Ah? Bueno, F de E es E por logaritmo neperiano de E menos F de 1 menos 1 por logaritmo neperiano de 1 sobre E menos 1. ¿Ah? Bueno, logaritmo neperiano de 1 es 0, con lo cual, y logaritmo neperiano de E es 1, con lo cual el numerador me queda E dividido E menos 1, ¿ah? Que esto es lo mismo, si le resto y le sumo 1, es lo mismo que 1 más 1 sobre E menos 1. Es lo mismo, lo puedo dejar de una manera o de la otra. Así que ya calculamos el F de B sí, a ver si me deja escribir. Ahí va. Ahí está. Calculamos ya esta parte que nos pedía. ¿Sí, Alejandra? ¿Y cuál es el final? Que nos encontremos, el C está garantizado. El teorema de Lagrange me dice, el teorema de Lagrange con las hipótesis que teníamos en el otro pizarrón, las hipótesis del pizarrón anterior implican que existe un C en el intervalo, perdón, Ujú. en el intervalo 1E, tal que f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Es igual a f de E menos f de 1 sobre E menos 1, que ya lo calculamos, está bien a la derecha, arriba, lo podemos expresar de dos maneras distintas, E sobre E menos 1, o también 1 más 1 sobre E menos 1. De cualquiera de las maneras es lo mismo. Ujú. Eso es lo que ya me garantiza el teorema de Lagrange. Y lo que me pide el ejercicio es, y bueno, porque ya que tenés la función, ¿por qué no lo encontrás a mano también? Y la función, vamos a ver el otro pizarrón, ¿cuánto daba la derivada? La derivada daba, la voy a anotar, Te y digo, la voy a... es 1 logaritmo de X más Eso, el logaritmo de X, el 1 lo sacamos, más más 1. Más X. 1. Claro, Ale, pero Sí, más como uno. sé que, Más 1 claro, pues porque te queda X X. por 1 sobre X me queda más 1. O sea que, bueno, esto es f' de X. Resumida, más chiquitita, más fácil. ¿Tá? Me voy al otro pizarrón. Entonces, lo que me pide la letra es encontrar z, que f', bueno, pero f' de X, lo copio acá, era logaritmo neperiano de X más 1. ¿Tá? Y entonces, lo que pretendemos es que esto nos dé, fíjense, me viene bien la última forma de anotarlo, esta de acá, porque ya tiene el 1 separadito, 1 más 1 sobre E menos 1, y esto va a ser igual, ¿me permiten borrar un poquitito? En general no se borra, didácticamente no hay que borrar, pero si se anuncia, yo cambio la X por C, porque estoy buscando el seno, ¿verdad? Que me decía Lagrange, que me garantiza que existe. Y me garantiza que existe en el intervalo abierto, 1E, esperemos, a ver si tiene razón Lagrange. Se va el 1 con el 1, y entonces lo que me está quedando, esto es sí solo sí, logaritmo neperiano de C es igual a 1 sobre E menos 1, y esto es sí solo sí, ¿tá? E a la 1 sobre E menos 1 es igual a C. ¿Tá? Bueno, ahora, solo habría que garantizar que realmente este elemento C pertenece al intervalo 1E. Le vamos a poner un signo de interrogación acá. Pertenece al intervalo 1E. Bueno, fíjense que 1 sobre E menos 1, voy a contestar la pregunta en rojo, el signo de interrogación en rojo lo contesto en rojo. 1 sobre E menos 1, claro que es mayor que 0. Bueno, porque E menos 1, yo qué sé, bueno, es 2,8 y pico, menos 1 es 1,8, 1,78, ¿no? 2,78,
Entonces le resto 1 a 1,78, 1 dividido. Bueno, la cuestión es que eso es mayor que 0. Los dos números son mayor que 0, el cociente es mayor que 0. ¿Está? Y a la vez, el cociente es menor que 1. ¿Por qué? Porque el denominador es mayor que 1. Repito, E es 2,78, ¿no es verdad? Y algo más. Menos 1 es 1,78. Entonces ese cociente es menor que 1. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Sí, sí. Y entonces, si yo elevo esta desigualdad, son 3 números, A, B, C. A, B, C. A menor que B, menor que C. Bueno, no importa, no quiero llamar C. X y Z. X y Z, ¿no es verdad? 3 números, uno menor que el otro. Entonces yo tomo E a la X, E a la Y, E a la Z, se mantienen las desigualdades porque la E a la algo, la exponencial es una función creciente. 3 números ordenados crecientes, tomo E a la X, E a la Y, E a la Z, mantiene el orden porque es una función creciente. Entonces, esto implica que E a la 0, que es 1, es menor que E a la 1 sobre E menos 1, que es menor que E a la 1, que es E. Entonces, este es el C, este es el C, este es el C, y nos queda garantizado que está entre 1 y E. ¿Se dan cuenta? O sea, Sí, está bien. 1 menor que C, menor que E. Contestamos esta pregunta. El C está entre 1 y E. ¿Se entendió todo el desarrollo? Sí, sí. Sí, Ale, mi parte sí. Sí. bueno, si en parte sí, si hay alguna parte que no, decime, Andreina. O no sé quién habló ahí. No, no, o sea, de mi parte, o sea, de mi persona está Ah, claro. de tu parte sí, perfecto. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tengo ¿Y una Antonella consulta. Piris? ¿Qué dice Antonella Piris? ¿Entendiste, Antonella? Sí, entendí. Bien, muy bien. Manuel Alejandro Muñiz Reyes tiene la mano levantada. Tenía una consulta por el tema del recuadro azul, de donde dice Euler dividido E menos 1 es igual a 1 más 1 dividido E menos 1. ¿De dónde sale el 1? Porque no me doy cuenta. Bien, El 1 separado. vengo acá, mirá, lo hacemos por acá. Dale, E menos 1 más 1. Si le sumo y le resto 1, no pasa nada. claro. Y ahora, el E menos 1, lo pongo Ujú. así, mirá. E menos 1 dividido E menos 1 más 1 sobre E menos 1. Eso, Este vale, es a ver, Claro, eso se 1. cancela en la 1, claro. Da, Y perfecto. acá, vamos arriba, Dale, gracias. de nada. Américo, no hay más duda, nos vamos, chao. Hasta luego, muchachos, cerramos. No, 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 que tengo un montón de ¡Anda! Ah, ¿Cómo saltaron, eh? qué momento. No se hagan los vivos, profe, no se hagan los vivos. todo el Qué práctico bueno. lleno de dudas. Me dejaron el Sí, práctico hoy no sin se van fuera. hasta las 12. Tiraron una bomba ahí. Profe, al No final se mañana van a van, venir los profes también. no se van. ¿Cómo, perdón? Mañana van a hacer otra clase de consulta ustedes. Nosotros no, pero sí hay, gracias por la pregunta, sí hay clases de consulta. Fíjense en los horarios que están publicados. No Américo y yo, pero hay una o dos clases de consulta mañana. Úsanlas, Hay una úsenlas. sola, 10:30 de la mañana. Sí. ¿Y de noche no hay? ¿De Gracias. tarde? No, de No, noche no, no de hay. noche no. No. Ah, ¿Saben por qué, Ulises? Porque cuando pusimos los horarios de clase de consulta, que lo distribuimos todos los profesores, lo fuimos colocando, había uno para la noche y dijimos, no, esa no, cambiala, y la cambió, la puso en otro horario, creo que la puso de mañana, justamente porque en ese momento cabía la chance que Uruguay jugaba de noche. Y después, bueno, Uruguay clasificó para el sábado, esto y lo otro, pero no queríamos que, bueno, que estuvieran mirando la tele, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso no quedó de noche. bien.
Estaría genial. Grande Gabriel, es un capo ídolo. ¿Qué pasó con Verónica? ¿Dejó el curso? Abandonó. Dijo, ya fue. ¿Qué No, cosa estaba Como con, que no le estaba daban con, los tiempos y cosas así. ¿Pero sí, qué, estaba Y dijo con que no mucho estaba pudiendo laburo. estudiar. qué cosa Pero grande, venía ¿no? re bárbara. Sí. Profe, ¿puedo decir una sugerencia? No lo diga que lo va a Profe, preguntar. profe, ¿puedo decir una sugerencia así de veterana Adelante. esta parte? Sí, sí, Porque adelante. algo charlé con ella y algo que sucede es que, aunque parezca raro, ¿no? Hay gente personas que si ya tienen trabajo, no entienden cuál es el valor de a su vez hacer una carrera, aunque parezca extraño. Capaz Ajá. que está bueno que se les explique cuál es la diferencia a futuro, porque es parte de lo que pasa. Ya tengo un trabajo, estoy bien, estoy ganando bien, me voy a proyectar en el laburo, entonces, ¿qué voy a ganar haciendo la carrera? Bueno, ¿Se ahí hay entiende? varias respuestas posibles, Alejandra, ¿no? Una sería No, capaz que explicarles más a los jóvenes, a los que recién entran y algunos, o sea, que ya están situados en el mercado laboral, explicarles capaz que de entrada que entiendan la Sí, diferencia que van a tener en su futuro de una cosa u otra, porque es como que si no les cuesta ver la proyección, noto a veces. sí, sí, te entiendo perfectamente lo que decís. Igual viste que el mercado cada vez más nos sorprende y un chico por jugar bien Fortnite es capaz de ganar, no sé, $240.000. ¿Cuánto fue que ganó el argentino que salió campeón del mundo con Fortnite con 7 años? Es verdad. Llegó a No, Argentina y pero le viste robaron que todo. sí, 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 sí. Y Pero ni me viste el hables que mi mercado, hijo por de eso 16 me Alejandra, encajó esa. yo creo que tenés toda la razón del mundo, está muy bien, recojo el guante para una próxima vez, pero viste que el mercado cada vez más te da la espalda a esa lógica, en el sentido que cualquier cosa es mejor pago que el trabajo, que el estudio y la formación. Este, pero bueno, en fin, entiendo lo que decís y coincido además, ¿eh? Bueno, pero ahora vamos a otro ejercicio. Había una torta de ejercicio para editar. Yo tengo duda en el 4 del 20, dijo Iván Burgio en el chat. Bueno, veamos. El 4 del 20 sería el mismo ejercicio, pero en el que dice f de x igual raíz de x menos 1 en 1,3. Iván, antes de seguir, decime si es ese. Ese sí, bien. Contestó por el chat, es ese. Bueno, vamos a hacer ese, vamos arriba. Es un poco repetitivo, capaz que voy un poquito más rápido, Iván. Pero vamos a hacer eso. F de x igual Gabo, raíz de ¿vos x estás menos 1 grabando en ahora? 1,3. Perdón, si Gabriel está grabando ahora, que no me acuerdo si dijo. No, no, ¿cómo no vamos a estar, Gabriel? Este grupo ha tenido siempre muy, muy buena onda, todo el mundo. Así que vamos a ver. No, 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 no pasa nada. Bien de bien. Raíz de x menos 1 en el intervalo 1,3, creo que decía. Lo voy a chequear para no meter la pata. Sí, en el intervalo 1,3. En 1,3. ¿Ah? Bueno, Iván, lo primero que tenemos que hacer es hablar de la continuidad. ¿Está? Entonces, lo primero que nos preguntamos es la continuidad de f en el intervalo 1,3. ¿Cómo la ves?
El dominio de f de x, ¿cuál es? De 0 a más infinito. ¿De 0? De 1. De 1. De 1. De 1. Ah, De 1, bro. y perdón, vamos a escribirlo bien que me estaba quedando feo. De 1 cerrado, ¿no verdad? A más infinito, porque bueno, en 1 tenemos raíz de 1 menos 1, raíz de 0, no hay problema. Si tenemos problema a la izquierda de 1, porque me quedarían raíces de número negativo, entonces eliminamos. Ahora, donde existe esta función, donde existe es continua, no tiene problema de continuidad, ¿no? Entonces, el dominio es 1 más infinito, y en su dominio f es continuo. En particular, como el intervalo 1, 3 está incluido en el intervalo 1 más infinito, entonces tenemos la primera hipótesis. La primera hipótesis continúa en el intervalo cerrado, ya está. La segunda es que sea f derivable en el abierto. Bien. Y bueno, de vuelta, ¿no? Raíz de x menos 1. Raíz de x menos 1 incluso la podemos bosquejar, la conocemos, ¿no? Es lo mismo que raíz de x pero corrido 1, ¿no? Por acá estará el número 2. En 2 tendrá altura 1, más o menos. Y lo voy a tratar de hacer en azul, el gráfico. Es algo así. Algo así. ¿Está? Ahí va. Pasa por acá, por el punto 2, 1. Por el punto 2, 1. Ahí va. Y muy importante, si uno calculara la recta tangente en 1, debiera ser algo vertical, o sea, acá tenemos un problema que no es derivable en ese punto, porque la recta tangente, claro, y exactamente esa es la cuestión. Y muy importante el comentario, entonces, ¿no? Porque lo que nos piden es en el abierto 1, 3. ¿Está? Y en el abierto sí que es derivable, y sabemos calcular la derivada. F', F es derivable en el abierto, en 1, 3, no sería derivable en 1, pero sí en el abierto 1, 3, y además sabemos calcular la derivada. ¿Cuánto valdría f' de x? 1 sobre 1 sobre 2. Yo raíz de x menos voy a 1. escribir f de x así, para que todos x menos 1 de la un medio. ¿Está bien? No hice nada, simplemente la escribí diferente. Sería Entonces, x menos 1 sobre 2. a ver, un medio por x menos 1 a la menos un medio, que es lo que me estaban diciendo ustedes, ¿no verdad? 1 sobre 2 por x menos 1 a la un medio, ¿cierto? ¿Es lo mismo? ¿Me estaban diciendo eso? Yo lo decía como, yo usé la O con Sí, está raíces. bien. directamente, pero sí, es lo mismo. Sí, sí. 1 Es sobre lo 2, mismo. capaz que alguien lo puso así. ¿Es lo mismo? Sí, sí. 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 Todas formas de escribir lo mismo, ¿no? A mí me resulta muy cómodo una que mencionó el otro día Américo. Al escribirla así, lo que estoy recuadrando en amarillo, entonces es muy fácil porque se aplica la de la f' es la de u a la alfa. Es alfa por u a la alfa menos 1 por u'. Ah, y bueno, el u' es, bueno, es raíz de x menos 1, que es 1, así que está. Ese no pasó nada. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos la derivada. Es derivable en 1, 3. No tiene ningún problema la derivada en el intervalo 1, 3. Abierto.
¿tá? Es derivable en el 1, 3. ¿Ok? Ya tenemos las dos hipótesis. Me voy a otro pizarrón. Voy a recuadrar cómo quedó la derivada, porque la vamos a precisar en un ratito. F' de x quedó 1 sobre 2 por raíz de x menos 1. Y entonces me dice Lagrange que con las hipótesis que teníamos en el pizarrón anterior, existe un C en el intervalo 1, 3 abierto, tal que f' de C es igual a f de 3 menos f de 1 sobre 3 menos 1. ¿Está? Bueno, f de 3 es raíz de 2, raíz de 3 menos 1 es raíz de 2, menos raíz de 1, que es 1, raíz de 1 me quedaría, ¿no es verdad? Ah, no, raíz de 0, disculpen. Quedaría menos raíz de 1 menos 1, ¿ah? Sobre 2, o también se puede expresar como 1 sobre raíz de 2. Ahí tenemos entonces el resultado del teorema de Lagrange. Si existe un C tal que f' de C es raíz de 2 sobre 2, o expresado de otra manera, 1 sobre raíz de 2. Y ese C está en el intervalo 1, 3 abierto. Excelente. Bueno, pero aquí la letra nos dice que intentemos hallar a mano quién es el C. No solamente que existe, sino identificar quién es el C. Como ya tenemos que la derivada f' de x valía 1 sobre 2 por raíz de x menos 1, lo que quiero es que f' de C, que va a ser 1 sobre 2 por raíz de c menos 1, sea igual a 1, mejor, vamos a usar esta forma, raíz de 2 sobre 2. ¿Va? Y esto es sí, solo sí, los dos están divididos 2, ¿no? Las dos expresiones están divididos 2, multiplico todo por 2, ¿va? Y me queda sí, solamente sí, 1 es igual a raíz de 2 por raíz de c menos 1. ¿Está bien? Pasé el 2, multipliqué todo por 2, y el raíz de c menos 1 la pasé multiplicando. Y esto es lo mismo que raíz cuadrada de a por raíz cuadrada de b es raíz cuadrada de a por b. O sea, esto que es raíz cuadrada de 2 por c menos 1. Y esto, 1 es igual a raíz de 2 por c menos 1, si solamente si 1 elevado al cuadrado, ¿no? Es igual a 2 por c menos 1. ¿Está bien? Y no es más menos. No digo más menos. Esto es, para que esto se dé igual, es que la única chance es que el que está dentro del radical sea igual a 1. Bueno, y esto es sí, solo sí. 2c menos 2 quedaría a la derecha. Esto es igual a 3, es igual a 2c. Sí, solo sí. C es igual a 3 medios. Y 3 medios, sí, es un elemento que está en el intervalo 1, 3. 1, 3, 2, por aquí está 3 medios. Este sería el C. En un punto C, en 3 medios, se verifica. ¿Está? O sea, lo que estamos diciendo es que f' de 3 medios es igual a 1 sobre raíz de 2. Y 3 medios pertenece al intervalo 1, 3. Ese que estaba garantizado ahí por Lagrange, bueno, acá está, lo encontramos y es el valor 3 medios. Bueno, hemos repasado bastante bien Lagrange, hicimos 2 de Lagrange, así que Profe, podemos decir algunos. Sí, lo escucho. yo me perdí en los últimos pasos que dio. No sé si es por la velocidad que fue o algo, pero me mareó. Dale, pero decime desde dónde, así yo arranco ahí.
Yo entendí bien que hay que igualar lo que te da la derivada, ¿verdad? Con lo que te Sí, da el teorema, digamos, lo de sí. f de a menos ta. Bien, cuando vos igualaste ahí, dijiste que lo multiplicaste todo por 2. Desde ahí en Ah, sí, adelante sí, sí. me Bueno, perdí. lo hago un poquito más despacio, ¿te parece? Mirá, lo hago de vuelta. 1, perdón que me quedó en amarillo. 1 sobre 2 por raíz de c menos 1 igual a raíz de 2 sobre 2. Lo primero que hago es multiplico todo por 2, los dos lados. Entonces esto me queda sí, solo sí, 1 sobre raíz de c menos 1 es igual a raíz de 2 sobre, bueno, raíz de 2 porque multipliqué por 2. ¿Ah? Bien. Bien. Y ahora paso el raíz de c menos 1 multiplicando. Sí, solo sí. 1 es igual a raíz de 2 por raíz de c menos 1. Sí. Bien. Y ahora, y solo sí. ¿Tá? Acá lo voy a poner en rojo, ¿no? Esto es un sí, solo sí, porque C es distinto de 1, ¿no? Y C es distinto de 1 porque a mí me garantizaron que C está en el intervalo 1-3 abierto. Entonces, por eso es un sí, solo sí, ¿no? Si fuera C, si hubiera la posibilidad, o sea, es más, para ser más prolijos, es C mayor que 1. ¿Ah? Pero todo eso ya lo habíamos dicho antes, pero bueno, como uno cuando pone los sí, solo sí, tiene que ser cuidadoso, lo digo. Y ahora, raíz cuadrada de un número por raíz cuadrada de otro número es la raíz cuadrada del producto, o sea que el producto de las raíces es la raíz del producto. Raíz de 2 por c menos 1. ¿Ah? Y esto le elevas al cuadrado, y bueno, entonces 1 al cuadrado es 1, y al elevar el cuadrado a la raíz se te va, y te queda 2 por c menos 1. Y esto, acá simplemente despejas la c, 2c menos 2, el 2 pasa sumando, y te queda que 2c es igual a 3. Ah, bien, está. Sí, solamente sí es igual a 3 metros. ¿Está? Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Aquí piden alguna parte del ejercicio 11 del práctico 10, Manuel. A ver si no había ninguna mano levantada. Sí. Bien. Entonces, vamos al ejercicio 11. Regla de la cadena. Calcular la derivada de las siguientes funciones. Muy bien. Les pongo por acá. Sería práctico 10, ejercicio 11, y tomo uno cualquiera. Por ejemplo, no sé, el tercero, que parece el más complicado, no sé. Lo que pide lo leo para todos. Dice, calcular la derivada de las siguientes funciones. Es el tema de la regla de la cadena. El ejercicio 11 habla de la regla de la cadena, ¿sí? O sea, la composición de funciones. ¿Cómo es la derivada de la compuesta? Eso es. ¿Cómo es la derivada de la compuesta? ¿Está? Y dice, f de x es el ítem 3. F de x es igual a seno de coseno de x sobre x. ¿Ah? Entonces, f' de x es seno de algo. Empiezo por ahí. Seno de algo. La derivada de seno de u. Vamos despacio, no hay apuro. Seno de u. La derivada de seno es coseno. Coseno de u. Por u'. Entonces, lo primero que pongo es coseno de u. ¿Y quién es u? Lo que estaba dentro del seno. Coseno de x sobre x. Por u'. ¿Y quién era u, profe? Coseno de x sobre x. Ahora lo que tengo que derivar es coseno de x sobre x. Eso es un cociente. ¿Y la derivada del cociente cómo era? La derivada del de arriba. El primero Por el de derivado por el abajo. segundo sin derivar. Ajá, menos la Menos derivada el.
del de abajo por el primero, por el numerador sin derivar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Dividido dividido. de abajo al cuadrado. El denominador al cuadrado. Sí. Bien, ese lo pongo primero para no olvidarme, ya pongo el de abajo al dividido. Ahí va. Entonces, la derivada del coseno es menos seno. La derivada del coseno es menos seno de x por el de abajo sin derivar, profe. No me ponga la derivada de abajo porque el de abajo era sin derivar. Y ahora era más o menos. Menos. Menos, porque la fórmula dice que hay un menos acá. El numerador sin derivar, coseno de x, por la derivada del de abajo, que sería 1, porque la derivada de x es 1. Lo ponemos para que se visualice que no nos olvidamos nomás. ¿Ah? Todo este chirimbolo, todo esto que nos dio, es f' de x. Lo escribo un poquito más prolijo, sería coseno. O pongo un menos acá adelante, coseno de x sobre x por seno de x por x más coseno de x sobre x al cuadrado. Los dos menos que estaban en el numerador, los saqué de factor común y lo puse adelante. Esto sería f' de x. No hay mucho más para hacer en el sentido de reducirlo. Profe, Sí. al principio de la derivada, perdona, primero, o sea, después del igual que hice, Menos. ¿no? Al principio del igual es coseno eso. Ah, vos decís esto que está acá. Para que te lo escribo de vuelta. Perdona. Coseno. Porque la derivada de Así. seno es coseno. Es eso lo que estoy usando, ¿está? Porque la derivada de seno es coseno. Y la derivada de coseno, menos seno. Acá lo que hicimos es seno de u. Ajá, seno de u. Bien, entonces la derivada de seno es coseno. ¿Coseno de quién? De u. Pero no te olvides que tenés que multiplicar por u'. ¿Y quién es u? El que está adentro, coseno de x sobre x. Entonces derivo eso, y era la derivada del cociente que hicimos junto acá a la derecha. Y bueno, nos dio esta cosa larga, rara, pesada, pero bueno, en principio la obtuvimos. ¿Está bien? Adelante, otra pregunta, compañeros. A ver ahí el chat. ¿Podríamos hacer? Sí, ya está hecho esto. Muy bien, a ver si me comí alguna anterior, algún pedido antes. Yo tengo dudas en el 4 del 20, ya lo hicimos, Iván. Muy bien. Otro mensaje nuevo. Profe, dice Carlos Rodríguez. Adelante, Carlos. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien. En la segunda parte, donde tiene, por ejemplo, arriba, porque sé que al final lo redujo, ¿no? Dice menos seno de x coseno de x, y al final quedó seno de x por x. Esa parte como que me la perdí, no vi cómo hizo la transformación esa. Acá arriba decía, mirá, lo voy a poner en otro color para que se vea que estoy dibujando nuevo. Acá decía menos seno de x por x. Menos coseno de x por 1. ¿Ese cálculo te acordás cómo lo hicimos? Sí, era la Sí, derivada de leí coseno. mal, perdón, leí mal. En realidad no era seno coseno, en realidad, claro, era seno de x por x. Leí cualquier cosa. Y lo que hice, bueno, el 1 me lo olvidé porque multiplicar por 1, ¿verdad? Eso sí. Y lo otro que Sí, hice, y los signos sí se entendió, sí. lo mandé para Sí, adelante, sí me faltó exactamente. uno. Ahí va, perfecto. Muy bien. Gracias. De nada. Américo, ¿cómo te está quedando el parcial? Ah, una maravilla, ya le voy agregando cosas cada vez que preguntan algo. Me dice, muy bien, muy Sí, bien. sí. Bien. Y al limoncito al lado, siempre al limoncito al lado, a lo Venancio Ramos. Alejandra García Paz tiene la mano levantada. Le voy a dar la mano a Sandino y después de vuelta a vos, Alejandra, ¿sí? No hay ningún problema. Ya te anoto acá, Alejandra. Sandino Fratti. Buenas noches, profe. Adelante. Yo tengo una duda sobre composición de funciones con valor absoluto, y es el práctico 10, el práctico 8, el ejercicio 10, la parte, si quieres se lo edito. Bueno, excelente. Primero que voy a anotar es el práctico. ¿Por qué no me deja escribir esto? Ahí va. Práctico 8. ¿Qué me dijiste? ¿Qué ejercicio? Perdóname. El ejercicio 10, la parte 10. D. D.
Listo, digo para que si alguien saca foto o graba, lo que fuera, ya quede grabado. Dale. F de X es valor absoluto de X más 1. Fíjate en el pizarrón que esté escribiendo lo que vos dictás, ¿está? Sí. Y G de X es valor absoluto de 2X. Bien. Me pide la compuesta de esas dos. Y yo la hice, pero le metí barra por todos lados y después vi la solución que no tenía tantas barras como yo le puse. Entonces ahí me confundí. Está bien. ¿Hacemos una a la otra o querés las dos? Como usted quiera, profe. No, te digo Una porque igual está bien. ¿cuál te complicó más? Si la G compuesta con F y la F compuesta con G. No sé, hacemos la F compuesta con G, ¿te parece? Ah, sí, perdón, profe, estaba muteado. Sí, está bien. Está. Bien, entonces vamos a tratar de calcular la F compuesta con G. ¿Está? Lo primero que hago yo, porque yo con esto de valor absoluto, siempre tengo miedo de equivocarme, ¿saben lo que hago yo? Lo primero que hago es F de X vale. Lo divido. X más 1, si X es mayor o igual que menos 1. ¿No, verdad? ¿Puse bien? Sí. Si estoy en los positivos, la cosa no cambia. Y si X es menor que menos 1, si X es menor que menos 1, entonces X más 1 es negativo, pero el valor absoluto viene y me le cambia el signo, o sea que multiplica todo por menos 1, entonces en vez de X más 1 va a ser menos X menos 1. ¿Dije bien? Sí. Porque si entendemos esta parte, creo que vamos a entender todo. Lo voy a hacer con G, y después si alguno no entendió, me lo pregunta de vuelta. Con G voy a hacer lo mismo, G de X. G de X vale 2X, si X es mayor o igual que 0, sí, claro, no pasa nada, y vale menos 2X, si X es menor que 0. Más fácil con G, ¿no, verdad? Y con F, ¿cómo fue que hizo, profe? Bueno, no, con F lo que dije es, ¿cuándo cambia? Que voy a hacer un grafiquito acá chiquito de la F. Acá tenemos menos 1, acá está el 0, y la cuestión es que viene la función valor absoluto de X más 1, así. A la derecha de menos 1 y hasta menos 1 se comporta como X más 1. Acá pasa por 1, chiche bombón. Pero a la izquierda de menos 1 se comporta como menos X menos 1. Entonces, bueno. Viejo, vos, chiche bombón no se usa más. Qué bueno, ¿qué va a hacer? Ahí surgen la cédula. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es F compuesta con G. Bueno, una de las que nos pide la letra, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuánto vale G de que ahí la tenemos, partida, vale 2X, X mayor o igual que 0, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, el tema es que tenemos que ver también en dónde cae, digamos, porque la F de X vale X más 1 o vale menos X menos 1. Hay formas de acortar esta discusión que voy a hacer, ¿eh? Yo la voy a hacer como si fuera la primera vez que hago un ejercicio de esto. Después uno agiliza y la hace más rápido, ¿no? Pero bueno. Entonces, el 2X vamos a cambiar el color, vamos a ponerlo en azul. A ver, esta es la de F y esta es la de G. Es como la de valor absoluto de X, pero con coeficiente angular más empinado. Porque es 2X. Esta es la G. Entonces, ¿qué pasa? Yo me tengo que preguntar en qué momento, cuando yo tomo F de G de X, porque estoy calculando F compuesta con G de X, o sea, es F de G de X,
Yo me pregunto, la variable g de x, la variable, para f, la variable es g de x. Lo que tiene que medir es la g de x. La variable, ¿cuándo es mayor o igual que -1? ¿Cuándo es menor que -1? Esa es la pregunta. Porque si es mayor o igual que -1, la variable vale de una manera la f, y si es menor que -1, vale de otra manera. Pero por suerte, g de x nunca es negativa, g de x. ¿La ven? G de x es siempre positiva. Con lo cual, g de x siempre cae en esta zona. Es mayor o igual que -1. Nunca es menor que -1. Entonces, cuando yo calculo, vuelvo al color negro, f, siempre tengo que usar esta formulación. Esto es igual a g de x más 1. ¿Se entendió esa parte? No, me perdí ahí, no sé, Está. pero me manía ahora el hacer. Es muy importante entender, digamos, no sé si acá, vamos a escribirlo de vuelta para que quede bien clarito. La variable de f acá, lo voy a subrayar en rojo, es esta la variable de f, ¿no? En la compuesta. Se llama g de x, es g de x. Dejó de ser x la variable, ahora es g de x. ¿Y cuánto vale f, profe? Bueno, si vos la medís en x, la f, y x es mayor o igual que -1, vale x más 1. Si x es menor que -1, vale menos x menos 1. Ah, bueno, pero la variable es g de x. Entonces acá tengo analizado en azul, en el gráfico azul, tenemos analizado cómo se comporta la g de x. Y la g de x, por suerte, siempre es positiva. ¿No es verdad? Es valor absoluto de los x, siempre es positiva. Nunca va a caer en esta zona. Le voy a poner un rojo acá, en la zona que nunca va a caer. La g de x nunca es menor que -1. Entonces, la forma que tiene f es x más 1. ¿Está? Siempre toma la forma x más 1. ¿Pero por qué no puso x más 1, profe? Porque la variable no es x, la variable es g de x. ¿Está? Entonces es g de x más 1 que vale la composición. ¿Está? Ahora no terminé todavía el ejercicio. Simplemente digo que esto es f compuesta con g de x vale g de x más 1. Y bueno, ¿y cuánto vale g de x? Acá está g de x. Vamos a recordarla, la tenemos ya dicha cuánto vale. Acá está, esta. Estoy poniendo una flecha para que se vea. Ajá, entonces, ¿cuánto me queda la composición? F compuesta con g de x vale. Si x es mayor o igual que 0, la g vale 2x. Muy bien. Y entonces en vez de g de x más 1 pongo 2x más 1. Y si x es menor que 0, la g vale menos 2x. Entonces en vez de g de x más 1 pongo menos 2x más 1. Recuadro en amarillo la solución final. ¿Se entendió? Podría haber sido peor la situación. No quedaría. Diga. Porque tienes un menos x y el otro vale menos 2x, ¿no se te multiplican esos signos? No. O sea, tengo duda ahí. No veo el menos x que me decís tú, o sea. Porque abajo f vale menos x menos 1, ¿no? No, pero fíjate lo Pero que ahí no puse cae acá, nunca, Andreina. ¿no? En esta zona, viste que le pusimos un rojo, nunca caemos acá. Nunca cae en menos 1. Ok. Ta. Sí, muy importante Yo no eso. entendí eso. ¿Por qué nunca cae el -1? ¿Por qué nunca es menor que -1? Muy bien, mírala, está en azul acá. No sé quién habló ahora, pero fíjate esta gráfica. ¿Quién habló? Yo, Antonella. Antonella. Mirá esta gráfica, Antonella. La g de x siempre es positiva. Bueno, claro, me vas a decir, claro, profe, si era valor absoluto de 2x, siempre es positiva. Muy bien, la imagen siempre es positiva. Entonces, su imagen nunca puede ser menor que -1. Y fíjate, capaz que le voy a cambiar acá
este rojito lo cambio y lo pongo azul, que fíjate que la variable de f ahora es g. Y si g de x siempre es positiva, la variable de f siempre es positiva, lo que está dentro de la f siempre es positivo, nunca cae en esta zona. Nunca cae en esta zona menor que -1. Siempre cae en la zona Está de ok. arriba. ¿Ah? Bien, ahora sí. Gracias. Estos son difíciles, Ulises. Esto de composición de funciones, todas partiditas, así, con valor absoluto. Así que te agradezco la pregunta, no me acuerdo quién la había hecho, pero son difíciles. Estoy de acuerdo que son difíciles. ¿Ah? No los ponga, profe, entonces, el sábado. No, Américo, poné 2 de esto. Un pique para Estaba poniendo f de g de h justo. Poner, sí, f de g de h, todo con valor absoluto. Ahí está. Y con números complejos también. No entendí dónde sacaste el g de x más 1 igual f compuesta con g de x. Ajá. Ahí mirá, en el medio. Sí. Esto venía de acá. ¿Ves que yo, mira, voy a poner una línea verde que siga acá? Vine de acá, después seguí por acá, que es lo mismo eso en realidad. Y acá, como nos habíamos dado cuenta, Santiago, que la x siempre, la variable es mayor o igual que -1. Dije mal, ¿no? La x no. La variable de f siempre es mayor o igual que -1, que es el azul. Entonces, la única que tengo que usar es esta expresión, x más 1. Ah, pero tengo que poner x, no, porque la variable es g de x. La variable es g de x. ¿Ah? Entonces tengo que poner g de x más 1. Y es lo que pusimos acá. O sea que en el cálculo de f compuesta con g, nos dio g de x más 1. Bien. ¿Ah? Es esta expresión, pero en vez de x es g de x la variable. Bien. Profe, si te digo que me volví a marear, Santiago, ¿vos quedaste 100% convencido? No, o 100% ni a palo. 100% ni a Dale. palo. O sea, no A ver, profe. termino. O sea, Está. Bien. pero ¿por qué no lo reemplazó por 2x o menos 2x? Esa es mi pregunta. No, Santiago, sí lo hice después, Santiago. Exactamente, sí lo hice después. Míralo. Perfecto, es el final. Ah, ese es el está. final. Entonces, a mí lo que me entrevé es ese paso intermedio, por así decirlo. Bueno, Porque en realidad, lo digo, quise- yo hubiera hecho eso. Hubiera hecho f cuando x es mayor a 0, 2x, y después f de menos 2x cuando x es menor a 0. Mirá que yo no digo que sea el único camino, lo traté de explicar por acá, pero estoy seguro que tiene que haber otras formas de visualizarlo. Son complejos estos, ¿no? Porque uno se pierde con tantos casos. Así que, bueno, vale, pero nos dio igual, Santiago. Eso es lo importante, ¿no? Sí, porque al final digo, sustituyo x por 2x y por menos 2x y chao. No me queda lo mismo, sí. Bien. Creo que bien. sí. Excelente. Hay varias manos levantadas. Sandino, ¿esta pregunta la hiciste tú? Sí. Está. Paso estaba la pregunta de Alejandra, de Matías Cerruti, de Gastón Corujo. Alejandra, mete una voz que hoy bajaste la mano y te la hice bajar casi. Después vamos a Matías y a Gastón. Bueno, tengo del práctico 10, yo sigo con el 10, ejercicio 17D, que es de extremos de funciones de R. La mano porque era la misma duda. Bueno, Excelente. Mejor. Ejercicio 17, para que lo voy a buscar en la computadora. Ejercicio 17, ¿me dijiste qué numeral? D. Ajá. Dice así, leo la letra para todos. Extremo de funciones en R. Extremo de funciones. Determinar si f de R en R, todas estas funciones que aparecen en el ejercicio 17, tienen máximo y mínimo, y en caso de que existan, en caso de existencia, determinarlos. ¿Está? Entonces aquí la función... Porque, profe, lo que hicimos, o sea, cuando estábamos haciendo el práctico fue pensarlo por la lógica que obviamente como
decía que la función tiene, a ver, la función f tiene máximo, se toman los puntos de pi sobre 2, no, perdón, para que me mareé con la letra. 17D. Acá, como dice valor absoluto, obviamente seno iba de -1 a 1, ¿no? Y como nos pide el valor absoluto, tenía que ser entre 0 y 1. Entonces el máximo obviamente iba a ser 1, pero una cosa es como lo estamos pensando por la lógica y otra cosa es cómo se lo desarrollamos para el parcial. Ese era el tema. Está bien. Pero lo que dijiste está muy bien, me parece, ¿no? O sea, pero bueno, voy a tratar de explicarlo también. Lo primero que nada, visualizamos que hay dos valores absolutos, lo que dijo Alejandra, adentro del seno, la variable x aparece en valor absoluto, y después afuera todavía seno tiene un valor absoluto externo, quiere decir que en realidad la imagen funcional siempre va a ser positiva. Ahora, la función seno de x, como también mencionó Alejandra, la función seno de x va entre -1 y 1. Voy a hacer la seno primero, después vamos a ir modificándola, ¿sí? En 0, la seno vale 0. Después en pi sobre 2 vale 1. En pi vale 0. En 3 pi sobre 2 vale -1. Voy a hacer un poquito para la izquierda también, ¿no verdad? Menos pi sobre 2 vale -1. ¿Está? Y bueno, entonces es un poco así el gráfico. Bueno, vamos a poner uno más acá. En menos pi vale 0. Entonces ahora viene el gráfico que me va a quedar feo, claramente. Bueno, acá el final. Bueno, es algo así, ¿sí? Ese es el gráfico de seno de x. Ahora, si le vamos a hacer el seno de valor absoluto de x, lo que sucede a la izquierda, por ejemplo, cuando yo tomo menos pi sobre 2, cuando tome valor absoluto de menos pi sobre 2, pasa a ser pi sobre 2. ¿Ah? Entonces, en realidad, seno, primero voy a poner seno, ¿sí? Pero voy a poner el valor absoluto adentro de la variable. Entonces, ¿cuánto es? Me olvido de los valores absolutos externos y después cambio color y voy a otro. ¿Ah? Entonces, seno de valor absoluto de menos pi sobre 2 es lo mismo que seno de pi sobre 2. ¿Ah? Entonces, pasa a ser simétrica la función. En vez de simétrica simetría central respecto de 0, cuando le pongo el valor absoluto a la variable x, pasa a ser simétrica respecto del eje OI. Entonces, acá va a haber como un corte, va a quedar medio feote, pero bueno, va a venir así, va a venir así. Esta parte no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque acá estamos en los positivos, el valor absoluto de un positivo es positivo, pero acá, de repente, lo que pasaba acá a la izquierda, nos olvidamos y replica lo que pasa a la derecha. ¿Por qué, profe? Y porque pusiste el valor absoluto, entonces todo lo que te olvidaste de los negativos. En -1 pasa a ser 1, en menos pi sobre 2 pasa a ser lo que pasaba en pi sobre 2. Entonces, acá hay un rebote y hace así la función, así, así, etc. ¿Se entiende? Simetriza lo que pasa con respecto al eje OI. Pongo acá la simetría en azul respecto al eje OI.
Y ahora vamos a poner los valores absolutos de afuera, lo pongo en rojo. Cuando le pones el valor absoluto afuera, todo lo que su imagen es negativa, no, pasa a ser positiva. Lo simetrizar respecto del OX. Entonces, esta parte azul me pasa para arriba. Así. Va a quedar algo así. La parte que es positiva queda igual. La parte que es positiva queda igual. Y la parte que es negativa se simetriza. ¿Ah? Entonces, ese es el gráfico en definitiva. Y aquí se repiten estas montañitas, se van a repetir. Este es el gráfico en definitiva de f de x. Corta la Igual, sinusoide, entonces. Perdóname. Corta la sinusoide, queda ondeado hacia arriba siempre. O sea, la parte... Queda positivo con respecto al eje X, ¿verdad? Sí. Solamente. Queda siempre positivo y como que se olvida de lo que hacía antes en lo negativo y replica, en la zona negativa, replica lo que hacían en lo positivo. Hay una doble simetría ahora, ¿no? ¿Verdad? O sea, queda para el lado de los positivos y queda simétrico respecto al eje Y. Bueno, a ver. Seno de valor absoluto de X. Analizado, digamos, el bosquejo, la situación, nos pregunta la letra máximos y mínimos, y en caso de existencia determinarlos. Bueno, son claros los máximos y mínimos. Le voy a poner los máximos en verde, van a estar acá, entonces estos puntos, y voy a poner los mínimos en amarillo, van a estar acá, en amarillo estoy pintando, no sé si se ve bien, los mínimos. ¿Ah? Entonces, los máximos, vamos a ponerlos en verde, los máximos van a estar en los puntos 3 pi sobre 2, menos pi sobre 2, etc. O sea que esto es pi sobre 2 más kpi, porque de pi sobre 2 paso a 3 pi sobre 2 sumándole pi, paso a 5 pi sobre 2 sumándole otra vez pi, de pi sobre 2 paso a menos pi sobre 2 restándole pi, o sea que estos son los puntos que son las abscisas de los máximos, variando k en los enteros, porque los positivos y los negativos, y la ordenada, la altura siempre es 1. De los máximos la altura siempre es 1. Estos son los puntos máximos. Son muchos, tantos como hay elementos en Z. Acá están los máximos. ¿Está? Y los mínimos, vamos a ponerlo en amarillo. Mínimos. Entonces, se da en 0, en pi, en 2pi, en menos pi. Los mínimos tienen abscisa kpi, 0 pi, 1 pi, 2 pi, menos pi, y altura 0, altura 0, variando k de vuelta en los enteros. ¿Está? No solamente lo encontramos, la bosquejamos y además también encontramos los máximos y mínimos. Son muchos, hay infinitos máximos que son relativos y absolutos. Vamos a ponerlo eso, ¿no? Los máximos de todos ellos son relativos y absolutos. Porque todos tienen la misma altura. Y los mínimos también son todos relativos y absolutos. Quedó lindo esta función. Muchas gracias por la pregunta. Es una linda función. Y bueno, nada, que sirvió para repasar todo este tema. Profe, yo en caso, por ejemplo, que toque este mismo ejercicio en la prueba, ¿yo qué tendría que Hay que poner? creer en los Reyes Magos, ¿no? Esperar un poco, entregar en blanco. Podés preguntar la de coseno. Yo ve cómo lo justifico en el cuaderno. La rompiste con eso.
Bueno, perdón, pero estuvo muy buena. Perdón, dale. Pero vos ibas a otra cosa, ibas a preguntar, en caso de que de que tocara algo similar a esto, ¿cuál era la pregunta? Yo quiero, o sea, ¿cómo lo tengo que justificar en el cuaderno? Porque yo, igual que Alejandro, yo lo veo y yo me doy cuenta cuál era el máximo y el mínimo. Y cuando vi la solución, también me di cuenta, o sea, de qué quería decir. Pero digo, ¿qué tengo que poner yo como justificativo? ¿Hago el bosquejo o solamente pongo cuál es el máximo y cuál es el mínimo? No, a mí me gustaría ver que además de poner la solución que está en verde y amarillo en este pizarrón, vos hiciste los bosquejos y viste las transformaciones de los bosquejos, capaz que como uno no tiene colores, tantos colores así, vos haces el bosquejo negro, siguiente gráfica el bosquejo azul, siguiente gráfica el bosquejo rojo, como que vamos transformándolo, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, entonces ya uno como profesor mira y dice, claro, mira, estuvo analizando y fue transformándola y por eso encontró todo lo máximo y todo lo mínimo. Perdón, eso es una forma, capaz que algún compañero me dice otra que también está bien. Yo te digo esta, ¿no? Bueno, también, bueno, pero claro, capaz que alguien se da cuenta cómo bosquejar de entrada la función, la roja, la final. Yo tuve que hacerlo así porque, a ver, capaz que si la hago de entrada, capaz que me sale mal, ¿no? No sé, digo yo. Matías Cerruti tiene la mano levantada, adelante. Yo lo estuve haciendo con una compañera y nos trancamos en un ejercicio de un parcial anterior, que no veíamos cómo hacerlo. Es múltiple opción, no sé si pasarle cómo hacer para... ¿Puedes compartir la pantalla? ¿Qué Puedo. te parece? Un segundito. A ver, si yo tengo que dejar de compartir, capaz, ¿no? Si no. Que lo encuentro bien y ya. Acá está. No sé si ahí se ve. Sí, se ve. Sería este. Agrandar un poquitín porque, viste que ya pasan los años. ¿Sería cuál? Este del Matías, el 4. 4. Ajá, ok. Para, voy a tratar de trabajar sobre eso. ¿Ah? Dale. Dice, lo leo para todos, sea f de x igual valor absoluto de 3x más valor absoluto de x menos 1. Entonces, parte A, f de x. Ah, bueno, que calcule la expresión y bueno, entonces dice, f de x vale menos 4x más 1 para todo x menor que 1. O vale 4x menos 1 para todo x menor que menos 1 medio. O sea, lo que nos pide, hacer las cuentas, a ver qué te da y cuál se ajusta a estas opciones a alguna vez. ¿Ah? Entonces, vamos a trabajar y vamos a hacer las cuentas. F de x, para que lo voy a anotar y agarro pizarrón para que quede más bonito. F de x igual valor absoluto de 3x más valor absoluto de x menos 1. Matías, ¿qué parcial es? Así ponemos... 2019, a ver, acá, mira, ahí está. Primer parcial, 28 del 9 del 2019. Bien. Listo, muy bien. Voy a compartir pizarrón entonces. Entonces, primer parcial. Primer parcial. Segundo semestre, semestre 2, 2019. Y la letra del ejercicio 4, lo que era el 4, decía f de x igual valor absoluto de 3x más valor absoluto de x menos 1. Vamos a desarrollarlo y después vemos con cuál de las 4 opciones que nos proponía dar. Acá hay 2 puntos de quiebre en la función que van a ser
cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 0, dependiendo de cada una de las funciones. Entonces, vamos a llevarla a una función partida. Entonces, f de x es, si x es mayor o igual que 1, todo es positivo ahí. El valor absoluto de la derecha, el valor absoluto del 3x, todo es positivo ahí, o sea que no tengo problema, le saco, me queda 3x más x menos 1, si x mayor o igual que 1. ¿Está? Si estoy en el intervalo 0, 1, si x mayor o igual que 1, ahora vamos a ponernos en el intervalo 1, x, en el intervalo 0, 1. Bueno, en este intervalo, el valor absoluto de 3x es positivo, con lo cual me queda 3x, pero el segundo valor absoluto, como estoy en la zona que ya da negativa, digamos lo de adentro, hay que cambiar el signo. Entonces, en vez de x menos 1, me queda menos x más 1. Entonces, menos x más 1 menos x. ¿Está? Por último, estamos en la zona menor que 0. 0 mayor que x menor que 0. Ahí hay que A ver, darle... profe, una cosita, Sí, ¿cambiaste el signo? Ahí, ¿por qué fue que dijiste que cambiaste el signo? porque en esta zona, entre 0 y 1, mira, la voy a pintar de Sí, azul, en esta sí, zona, lo estoy mirando, este sí. muchacho pasó a ser, lo que está dentro, pasa a ser negativo. Entonces, le tenés que Ah, cambiar el tenés signo. razón. Ahí va. Y ahora me voy a meter en esta zona. En la menor que 0, en esta zona, bueno, ahí hay que cambiarle el signo a los dos. Entonces me queda menos 3x más 1 menos x. ¿Ah? Y ahora vamos a prolijar un poquitito. 3x más x me queda 4x menos 1, si x es mayor o igual que 1. 3x menos x me queda 2x más 1, si 1 es mayor que x y mayor o igual que 0, menos 4x más 1, corríjanme las cuentas, por favor, si 0 es mayor que x. ¿Está? ¿Cuál de las opciones, mostrarnos de vuelta las opciones, Matías, a ver cuál de las opciones es la correcta? No me estaría dejando. Ah, yo no te dejo, a ver, bueno, Creo para que tenés que Matías, sacar el pizarrón. sí, vamos a sacar el pizarrón. Siempre que intento sacar el pizarrón, saco todo, así, boom. ¿Alguien anotó las opciones? Porque yo lo anoté en el pizarrón, pero ustedes seguro lo anotaron en los papeles. Yo capturé. Bien. Entonces, Alex, dependemos de ti. ¿Cuál es la opción correcta todo? La D, ¿no era? ¿Me la dictás? ¿Alguno que haya capturado? ¿Me la dictás? Así yo la copio acá, ¿cómo nos quedó a nosotros? ¿Cómo quedó? F de X valía. Si X era mayor que 1, cuando la X estaba entre 1 y 0, y cuando la X era menor que 0. ¿Quién me 4x la... menos 1 en el 4. primero. ¿Sí? ¿La segunda? 2x menos 1, creo que era. Más uno. Sí. Más 1. Más Ahí 1. va. ¿Y la tercera? Fua. Menos 4x. Menos 4. Menos 4x más 1. Ahí va. Más 1. Y a ver cuál de todas estas es. ¿La Sí. D es? No. La D no es. No. La D no es, porque 4x menos 1 para todo x mayor que 0, no es verdad. La A, ¿es la A? Para, La todo C. x, para todo x menor que 1 vale menos 4x más 1. Y no, porque entre 1 y 0 no vale eso. Tampoco. La B, es la B entonces. 4x menos 1
para todo x menor que menos un medio. 4x menos 1, no. Para todo x menor que menos un medio, no. No sé. Tampoco, ¿eh? Y la C, 2x más 1 en el intervalo 0, 1/3. Muy bien, es verdad. En ese intervalo que está, el intervalo 0, 1/3 está dentro, 0, 1/3 está dentro del intervalo 0, 1 abierto. Cerrado, cerrado, abierto. Por más que no abarque toda la respuesta, Es correcta. Ah. Es verdad, esta afirmación es correcta. Es la única que es correcta. En ese intervalo 0, 1/3 vale 2x más 1. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Me quedó otra duda, porque usted tomó el 1 y el 0 como puntos críticos. Sí, porque acordate que nuestra función, acá está, mirá, tenés que cambiar o sea, ¿cuándo le cambias el signo a valor absoluto de 3x? Por culpa de la x, si es positiva o negativa, mayor que 0, menor que 0. ¿Cuándo le cambias el signo a valor absoluto de x menos 1? Tengo que fijarme el x menos 1, si es mayor o menor que 1, ¿no, verdad? Entonces esos son los puntos críticos, exactamente, 0 y 1. Y esos son los que te definen si tenés que poner x menos 1, si tenés que poner el negativo, etc. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hoy no están exprimiendo, Américo, ¿eh? Hoy, yo por suerte me compré 2 cervecitas después, porque si no, me merezco un buen premio después. Habíamos avisado y ustedes ofrecieron. Y eso que no hay clase de consulta mañana de noche, pero si hubiera... Con gusto, Alejandro, lo hacemos con gusto. Mandábamos nosotros la cervecita mañana de noche. Sí, ustedes van a tener la cervecita el sábado de noche y nosotros corrigiendo con Américo, sacándonos así, sudando las correcciones. El profe tira humo, empieza a ver los errores y le salen humo. Uy, no, cuando empezamos a ver los errores, nos agarra un bajón, nos agarramos. De eso estaría bueno hacer uno. Estaría bueno, sí. ¿De inducción completa querés uno? Bueno. Parecido al que va al parcial. Parecido al que va al parcial. Sí, Américo, yo todavía creo en los Reyes Magos. ¿Cuál pusiste, Américo, en el parcial? ¿Pusiste el súper difícil o el que todavía conjetura y nadie demostró? Con los tips, eso de lo que no nos comamos los pasos. Se cayó Américo, parece que se fue Américo, ya no está más conectado. No, está hablando, pero está muteado. Está muteado. Sí, está muteado. Doble inducción completa con una inducción fuerte en el medio. Pará, te dejo que me mandaron un mensaje. Te dejo, Américo, un ratito. Dale, tranquilo, sigo yo. Yo espero, Ulises, que les guste matemática inicial. Ya nos veo a todos juntos el semestre que viene. Bueno, chicos, ¿qué quieren hacer? A ver, uno de inducción. Hacemos, sí. No sé, lo que ustedes quieran. Díganme uno. Dale, ¿alguien tiene abierto? Dale, tenés práctico, abrí uno ahí. El que te guste, de lo de derivada, ya que estamos viendo derivada. Profe, yo tengo una pequeña duda, en realidad es como de la respuesta de este ejercicio. Es el del ejercicio 19. ¿Tenés que dice ahí? Así no tengo que abrirlo. Sí, en realidad a ver, ya va. A que lo busco. Ya va. El ejercicio del 19 te decía calcular los extremos de las siguientes funciones en los dominios indicados. Sí. Entonces, el 3 te aparece f de x es igual a x más 1 sobre x al cuadrado más 1. Sí. En el intervalo -1, -1 un medio. Sí. Un medio cerrado, exacto.
Entonces, X más 1 sobre X2 más 1. Vamos a escribir mejor. ¿En qué intervalo? menos 1 y 1/2 cerrado. Bien. Ahí ¿Y va. cuál era tu pregunta? Bueno, yo en realidad como me quería divertir, tomé esos valores e hice la gráfica. No, pero ¿qué te pedía de esto? Hallar los extremos. Extremos. ¿Y entonces quién Calcular me los da los extremos. extremos? ¿Cómo teníamos los extremos? Sé que la derivada como que te decía. F' igual 0 es la que me dice los posibles máximo y mínimo. Ahí va. Y después tenemos que ver qué pasa en el borde también, porque podría pasar algo así. Yo dibujo cualquier cosa acá. Un intervalo AB. ¿Ah? Y podría pasar que en el intervalo AB la función hiciera una cosa así. ¿Ah? Y de repente Sí. tengo un extremo relativo acá, otro extremo relativo acá. Pero extremo absoluto, por ejemplo, tendría acá y acá En abajo. los extremos. Claro, esos serían los absolutos, los más grandes y los más chicos. Sí. No sé si te dice extremo relativo o simplemente extremos. Para que te diga, creo que decía solo extremo. Bueno, entonces lo primero que hacemos Extremo, es, el F' igual 0 me da los posibles puntos de acá adentro. ¿No? Entonces resolvamos F' igual 0. ¿Qué tengo que hacer? La derivada. Bueno, derivada, para porque apareció una pantalla ahí. Vamos a ponerla de nuevo. Tic. F' de x. Derivada de un cociente. Derivada del de arriba. ¿Cuál es la derivada de x más 1? 1. 1, perdón. 1 por el de abajo. Ujú. Menos. La derivada del de abajo, ¿cuál es? 2x. 2x por el de arriba. Dividido x2 más 1 al cuadrado. Como yo quiero, podemos dejar ordenado un poquito, f' de x me queda, arriba me queda x2 menos 2x2 menos x2 y me queda 1 menos 2x menos 2x. ¿Ah? Este por este 2x2 se junta con este, el 2x no se junta con nadie, más 1. Sobre x2 más 1 al cuadrado. Si yo quiero que esto igual 0, esto va a ser 0 si solo si el numerador es 0. El denominador es siempre positivo, existe siempre, no me molesta. Menos x2 menos 2x más 1 igual 0. O sea, x2 más 2x menos 1 igual 0. Hacemos báscara. ¿Qué raíces puede tener eso? X igual menos 2 más menos raíz de 4 menos 4ac más 4 sobre 2. Es igual a 2 más menos raíz de 8 sobre 2. Y el 8 es 4 por 2, lo podría escribir como 2 más menos 2 raíz de 2 sobre 2, igual 2, 1 más menos raíz de 2. Más porque tengo un menos acá. Esto me queda 1 más menos raíz de 2. Ahora, 1 más raíz de 2 lo descarto porque es más grande que un medio. Entonces tengo uno posible en 1 menos raíz de 2. Pero ¿cómo yo sé si es máximo, mínimo, que yo lo que necesito hago el signo de f', que se anula en 1 menos raíz de 2, 1 más raíz de 2. El denominador es siempre positivo, así que el signo va a ser el signo solo del de arriba. Empieza con menos, marco en rojo. Así que tengo menos, más, menos. El intervalo que yo quiero va desde menos 1, que está por acá, hasta un medio, que estará por acá. Entonces, fuera de esto no le voy a dar bolilla. ¿Qué pasa ahí adentro? Hasta este punto, que la derivada vale 0, ¿cómo es la función? Viene decreciendo. Decreciendo. Y después creciendo. Entonces ahí tengo un mínimo relativo. Entonces, si yo voy a hacer un bosquejo, como decía, no sé quién era que me había preguntado el problema,
Vamos a hacer un bosquejito por acá, hace un poquito más despacio. A ver. Tengo el -1. Puedo hacer f de -1 para saber dónde está. ¿Dónde está f de -1? ¿Quién hace las cuentas? ¿Qué me queda? 0. En 0. 0. La función en -1 vale 0. Después va a ir decreciendo hasta llegar al 1 menos raíz de 2. Vale 1. Sí. En 1 menos raíz de 2, ¿cuánto vale? Hay que sustituir allá arriba. Hagan las cuentas, hagan más o menos en la calculadora. A ver. 1 raíz de 2 me dijiste, ¿no? 1 menos raíz de 2. Ah, Menos 0,41. No, entonces estoy viendo que mi gráfica quedó mal. A menos que yo me haya equivocado con alguna cuenta. No, porque a mí me da como eso, pero para arriba en realidad. Y menos 0,41, menos 0,41 al cuadrado. Sí, tenés razón. Algo mal tenemos acá. O sea, yo por lo menos no lo hice así, tipo haciendo la derivada, sino que dije, bueno, como es un intervalo pequeño, voy a analizar esos puntos. Entonces analicé -1, 0 Claro, pero y 1 medio. necesitas las raíces adentro. Ah, ok. Hay un error de cuenta acá, chicos, a ver si lo encuentran. Menos b, yo acá puse, acá es -2, acá está el error. Acá está el error, acá está el error, acá está el error, acá está el error. Es -1 más raíz de 2. Ahí está. Vamos a hacer de nuevo toda esta cuenta. Bien. La derivada ya está. X2 más 1 menos 2x por esto. Me queda 2 menos 2x2 menos x2. Me queda menos 2x más 1. Más 1. Chao. Hallamos las raíces de eso. Vamos a hacer bien las cuentas por las dudas. Esto es x igual 2 más menos raíz de 4 más 4 sobre menos 2. X es igual a 2 más menos 2 raíz de 2 sobre menos 2. X igual a menos 1 más menos raíz de 2. Menos 1 más 1,41. Así que ese va a estar acá adentro y el menos va a estar fuera. Entonces tengo el punto menos 1 menos raíz de 2, el punto 1 más raíz de 2. Y tengo que hacer el signo de f'. Y esto me queda menos, más, menos. La función está bien porque nuestro intervalo, lo que estaba mal marcado era el intervalo acá. El intervalo nuestro va de -1 que está por acá. Ah, está todo fuera del intervalo. No, este es menos. Hasta 1/2 que está por acá. Ahora sí. Acá vale 0 la derivada, acá vale 0 la derivada. No me interesa lo que pasa fuera de esto. Simplemente esto me está diciendo, bueno, acá la derivada decrece y después crece, pero no me interesa lo que esté afuera. Después decrece, no me interesa lo que esté afuera. Esto no me interesa y esto no me interesa. Estamos hablando desde -1 hasta 1/2. Ahora vamos a la gráfica. En -1, sustituyen en la función, vale 0. Después va creciendo hasta el punto que es -1 más 0 más raíz de 2, o sea, 0,41. -1 más raíz de 2. En 0,41 me tiene que dar positivo.
Hagan la cuenta, a ver más o menos. Sustituyan la x por 0,41 en la función y me dicen cuánto da. Porque hasta ahí la función va a crecer. Ahí va a decrecer. Cruza el 0 en el 1, que no me interesa mucho, pero el 0 vale 1. Y después en un medio, vale 1 más un medio, también va positivo, no sé cuánto. ¿Tenés calculado en un medio cuánto daba?